Eh, ¿Cómo están? Mi nombre es Carlos Alberto Socha y junto a mi grupo de trabajo, Carlos Andrés Escobar, Valentina Gil Contreras y Angie Lorena Lobo, hablaremos de los alimentos transgénicos. Bueno, ¿qué son los alimentos transgénicos? Pues son aquellos alimentos que han sido modificados y transformados mediante biotecnología y pues también han sido a su vez modificados con ADN de diferentes especies, puede ser animal, vegetal o algún tipo de virus o patógeno. El nacimiento de este se, se refiere a la década de los 70 en los desarrollos de la biología molecular, ya que algunos científicos han modificado a lo largo de estos años su ADN para hacer de estos algunos alimentos más resistibles a algunos subsuelos que ya son infértiles o que los alimentos logren ser más resistentes a las plagas, más resistentes a la sequía y a su vez que traigan más nutrientes. Eh, También a lo largo de los tiempos, pues han habido algunos que les ha parecido buena la idea, así como algunos no. En uno de ellos, pues podemos encontrar a el biólogo molecular Francisco García Olmedo, que ha defendido esta práctica, ya que él dice que ha traído, a su vez, ha traído al planeta a un ambiente más favorable, debido a que ya las plantas nacen con algunos tipos de caracteres o rasgos fisiológicos muy diferentes, a su vez que ayudan, puede ser más llamativo o puede contener más nutrientes, así como también hay algunos contradictorios que dicen que esta práctica no es buena por un motivo y es que esta se tiene que solamente contener de un suministro, o sea, que esta planta a veces no puede botar semillas o a veces sufren daños o generan daños a los cultivos, entre otras cosas. Entonces, pues simplemente los que fabrican son los únicos que pueden administrar este tipo de cosas, o sea que dependen de esta práctica para toda la vida. Hola, mi nombre es Carlos Andrés Escobar y voy a hablar sobre los aspectos científicos de los alimentos transgénicos. Para empezar, entonces debemos definir qué es la biotecnología. Entonces, esta encontramos que en un convenio de biodiversidad biológica ratificado por la ley número 24.375 de 1994, se definió así la biotecnología como la aplicación tecnológica que utiliza sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos. Entonces, bajo esta definición, entonces entendemos que la biotecnología no es nada más que el uso de tecnología en sistemas biológicos para crear nuevos organismos o mejorar a dichos organismos. Entonces la biotecnología como tal no es algo moderno, sino que ya se viene utilizando de manera tradicional y rudimentaria por el hombre desde hace muchos tiempos para producción de alimentos como pueden ser el pan, el queso, el yogur, o para bebidas fermentadas, o para el mejoramiento de cultivos y animales, esto mediante la selección progresiva de los mejores organismos de los que presentan o de los organismos que presentan las mejores condiciones, las mejores características para el fin que se quiere realizar. Listo. Bueno, entonces una de las principales características que se modifican en los alimentos transgénicos pues es el ADN y se usa mediante una tecnología de ADN recombinante que es una, que es una tecnología que utiliza enzimas que cortan las secuencias de ADN para separar las que son de interés, las que son de interés y así obtener el gen que se quiere traspasar a la siguiente célula de la planta para que ésta vaya obteniendo así las características que se, que se quieren obtener.
¿Cómo se producen los alimentos transgénicos? Pues aquí encontramos tres pasos fundamentales. Lo primero que se quiere hacer es extraer del núcleo del alimento un cromosoma o un ADN, que es el que contiene la característica o la propiedad que necesitamos extraer. De ahí extraemos lo que se llaman transgen, que son como pequeños pedacitos del ADN que contienen pues la información genética. Luego, mediante ingeniería genética, se reproduce dicho gen y se modifica introduciéndolo en el nuevo huésped, por decirlo así, en la nueva célula que se quiere traspasar. Y por último, ahora este alimento que contiene el nuevo gen o la nueva propiedad, entonces se reproduce para que la nueva generación que nace a partir de esta, que contiene el gen modificado, pues también obtenga sus características. Bueno, a la hora de realizar este tipo de intercambio genético, entonces encontramos principalmente dos mecanismos, que son mediante una bacteria que se llama Agrobacterium, que tiene la capacidad de traspasar genes a la planta o a la célula en la que se encuentra hospedada, o por biobalistas, que es el bombardeo de las células mediante partículas que contienen la carga de ADN. Entonces vemos que en la imagen, entonces tenemos dos caminos, que es el de la bacteria Agrobacterium tumefaciens, que infecta la planta y le transfiere a la planta un fragmento de su propio ADN que termina integrándose al cromosoma de la célula vegetal. Y mediante ingeniería genética se puede insertar el gen de interés en el ADN de la bacteria para que ésta la transfiere. En caso de que no pueda ser usado la bacteria, ya que no puede ser usada en todos los casos, entonces está el método alternativo denominado bombardeo con micropartículas, que aquí es donde se usan micropartículas de oro tungsteno que contienen el ADN que se quiere transferir y que son acelerados en un cañón génico que les proporciona suficiente velocidad y poder para penetrar la célula y transferir el gen. Buenas noches, mi nombre es Angie Lorena Lobo y yo les voy a hablar de los aspectos jurídicos. Bueno, esta ley nace con el fin con el fin, o sea, como existe un marco normativo, entonces lo ideal es que hayan unas leyes, ¿sí? Y dentro de esas leyes, pues nos hablan sobre el consumo, de cómo debe ser el consumo y las alteraciones que estos alimentos transgénicos producen en el organismo. Y el Estado pues le da algunas facultades legales para que éstas puedan circular libremente. Listo, compañera. Bueno, buenas noches. Para acompañar a la compañera Angie con respecto al derecho de alimentación, pues básicamente el derecho de alimentación es uno de los más básicos y a su vez pues incluye los derechos a proteger del hambre y a tener una alimentación adecuada, además de obtener seguridad alimentaria. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Tener alimentos más baratos, saludables, nutritivos, semillas más productivas y resistentes. Estos son pues los atributos que más se deben destacar de los alimentos. Pero también son expectativas que se tienen acerca de los alimentos transgénicos. Estas expectativas se orientan en el sentido de proporcionar cosechas más productivas y eficientes y de facilitar la distribución de alimentos al utilizar variedades que retrasen su descomposición natural.
Para hablar un poco acerca de la sentencia que se muestra en la imagen, pues yo puedo decir que en Colombia existen enormes derechos, ¿sí? Y que uno de ellos es tanto el derecho como a cuidar el medio ambiente, y eso es fundamental pues para la existencia de la humanidad, ya que sin eso pues no tendría sentido. Y lo otro es que, o sea, no podemos desligar el derecho a la vida y a la salud de las personas. Y como vemos aquí en estos alimentos transgénicos que son modificados, o sea, ellos son inyectados, o sea, los inyectan y para que, o sea a las personas, o sea, eso es grave para el organismo, es perjudicial. O sea, eso es como una campaña también publicitaria, porque, o sea, a usted lo normalmente de un alimento es que dure poco tiempo. En cambio, cuando le inyectan, cuando son modificados, pues esos alimentos duran más tiempo, pero obviamente son perjudiciales para el ser humano. Bueno, ahora sí, mi nombre es Yalexdria Valentina Gil Contreras y pues en el día de hoy voy a hablarles acerca de los aspectos culturales. Los organismos genéticamente modificados, además de ser cultivos creados por la biotecnología, se encuentran altamente politizados. Pues esto lo utilizan mucho en los discursos políticos y se permiten utilizarlo como una posible solución al hambre en el mundo, además de también obtener seguridad alimentaria, o incluso pues algunos políticos pronostican una reducción de la pobreza en los países en vías de desarrollo. El discurso ecologista ha puesto su atención en la conservación de la riqueza agrícola y en los riesgos ambientales con la introducción del transgénico. Esto pues como en contexto de resistencia a malezas debido a cruzas, resistencia a plagas en pocos años, cruzamientos involuntarios con otro tipo de amenazas impredecibles. Sin embargo, pues este discurso se centra más en la protección de la biodiversidad. El discurso económico y social que se manifiesta por las ONGs internacionales y movimientos sociales como por ejemplo los de la India, se han enfocado en los peligros del monopolio y del control de las semillas, y por ende la alimentación futura se ve llena de los llamados gigantes genéticos. Estas pues son compañías que controlan semillas, agroquímicos, farmacéuticos y productos veterinarios. Hace aproximadamente unos 20 años existían millones de empresas semilleras y pues ninguna llegaba a dominar ni siquiera el 1% del mercado mundial. Pero hoy en día, por lo menos mínimo 10 empresas semilleras controlan a cerca de la tercera parte del comercio mundial de semillas. Como conclusión del aspecto cultural, es necesario evaluar el impacto que tendría este avance tecnológico en el problema alimentario mundial, en la escasez y en la mala distribución alimentaria, donde los alimentos transgénicos se vislumbran como la gran solución. Sin embargo, pues se debe tener criterio y objetividad en el análisis al momento de evaluar los aspectos sociales y económicos, porque por un lado no cabe duda de que los beneficios posibles de lograr con esta tecnología pues van a ser completamente óptimos, pero por otro se genera o se debe considerar de la manera en la que absorbería la desocupación campesina que se generaría al no necesitar desmalezar siembras que ahora son resistentes a herbicidas, o cómo se solucionaría el impacto económico causado a utilizar genes que codifican características singulares de un producto que es la base de la economía de una región o de un país. Incluso pues también estos alimentos han llevado al retiro de productos de conocidas empresas tras comprobarse que sus ingredientes eran de origen transgénico. La introducción de organismos genéticamente modificados debe ser declarado como foco de alarma a nivel internacional,
ya que pues pueden provocar fuertes controversias relativas a la justicia social, a la autodeterminación y a la soberanía. Entonces yo les voy a hablar acerca de los aspectos religiosos. Entonces, como tenemos el catolicismo, pues para ellos, según la Iglesia Católica, pues ellos resaltan la importancia que tiene la producción de estos transgénicos y que para ellos que estos productos no presentan ningún riesgo para la salud humana. Pero pues según la Biblia, ella en una parte del Levítico habla sobre que los animales que tienen pezuña hendida y que rumian, esto no deben de comerse. En cambio, los que rumian o que tienen pezuña, pues eso sí deben. Entonces, los animales, un ejemplo claro de esos animales, pues es el camello. ¿Por qué? Porque él rumia, pero no tiene pezuña hendida. Entonces, y también se considera al cerdo, se considera un animal inmundo y pues se prohíbe que debe de consumirse. El judaísmo y el islam, ellos consideran que los genes que se adoptan, que los genes que tiene ese animal se adoptan de la naturaleza y ellos hablan que, o sea, ellos dicen, o sea, ellos consideran que es prohibido para el consumo, o sea, está como de acuerdo con el catolicismo, o sea, como les mencionaba anteriormente, o sea, que el catolicismo pues habla de que el cerdo es un animal inmundo y el judaísmo y el islam también lo consideran, pero, o sea, también lo consideran un animal prohibido para el consumo. En el hinduismo y el budismo, pues la India ha avanzado tanto mucho en materias de cultivos transgénicos y pues ellos siempre practican rituales y creencias acerca de estos animales y pues ellos tienen la concepción de no hacer daño a ningún animal. Pues en el caso de que, o sea, que en el caso de que, o sea, que no se considera un animal sino un alimento, porque ya sería diferente, porque, o sea, no se le haría, o sea, como considera que debería hacérsele a un alimento y no a un animal. Gracias. No se considera un animal sino un alimento, porque ya sería diferente, porque, o sea, no se le haría, o sea, como considera que debería hacérsele a un alimento y no a un animal. Gracias. Por último, pues mostramos las referencias bibliográficas citadas cada una con el respectivo párrafo que fue tomado del enlace. Y muchas gracias a todos por su atención.